Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Juan Felipe Irueñiguita, estudiante de la Universidad UNAD en el programa de Administración de Empresas. En estos momentos vamos a realizar la fase 2 de la actividad de la unidad 2, fase 2, Cultura, un concepto de antropología, la cual consiste en realizar una presentación, ya sea de PowerPoint o por medio de YouTube, eligiendo nosotros YouTube, ya que se nos facilita la elaboración de videos por este material. En estos momentos ya vamos a comenzar a realizar la presentación sobre dicha actividad. Continuando con la presentación de unidad 2, fase 2, cultura, un concepto de antropología. En estos momentos procedemos a realizar la presentación. ¿Qué es cultura? Bueno, se dice que es un conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de una facultad intelectual mediante la lectura, el estudio y el trabajo. La cultura es el espacio semántico en el que los seres humanos se construyen y representan a sí mismos y a los otros, y por lo tanto a sus sociedades y a sus historias. La cultura permite al ser humano poder tener distintos puntos de vista y conllevar a un aprendizaje. Esto nos demuestra que pues básicamente hay diferentes culturas ya en estos momentos en nuestra región, en nuestra ciudad, en nuestro país. Podemos observar que cultura es todo punto de vista que usted tenga, es todo aspecto, es toda la ideología la cual sea diferente a otro grupo cultural. Un ejemplo básico, las culturas indias. En estos momentos se sabían que, por ejemplo, los aztecas tenían una cultura totalmente diferente a los incas, que son seres humanos y tenían sus diferentes creencias, sus diferentes culturas. Eso hace que nosotros nos podemos diferenciar de cultura a cultura. Y ambos realizan un aprendizaje. ¿Qué aprendizaje? Pues sabemos que unos adoraban a unos dioses, eso, desde pequeños se les enseñaba ciertas costumbres, ciertos aspectos de casa. Entonces cultura básicamente es todo lo que tú aprendas dentro de una sociedad, no importa los puntos de vista, simplemente que sea un aprendizaje y que se lleve de generación a generación. A la antropología cultural. Bueno, primero que todo, la palabra cultura deriva del verbo latino colere, que significa cultivar. Una forma de este verbo es cultum, que en latín significa agricultura. El objetivo latino cultus se refiere a la propiedad que tiene un campo de estar cultivado. Originalmente, pues, cultura quiere decir agricultura, culto y cultivado. Bueno, la antropología cultural estudia las características del comportamiento aprendido en las sociedades humanas, es decir, la ciencia de la cultura humana en general. Es la ciencia que estudia el origen, desarrollo, estructura y características y variaciones de la cultura humana, tanto en la sociedad del pasado como en las del presente. Lo que podemos observar hoy en día, incluso acá en la América. ¿Qué pasaba en América anteriormente? Sabemos que la cultura era más que todo dirigida por los indios, ¿cierto? Después de la colonización aparece una nueva cultura, ya aparece lo que son el feudalismo, lo que es el renacimiento, todo lo que tiene que ver con esa nueva cultura, y se incluye una religión que sería el catolicismo. En estos momentos el catolicismo abunda de una manera estupenda, básicamente. ¿Qué ocurrió? La antropología cultural estudia cómo era esa cultura anteriormente, qué hacían, cómo aprendían, cómo era su diario vivir, cómo hacían para explotar los recursos naturales. Pero no solamente se centra en el pasado, como dice, también desarrolla, estructura y mira las características del pasado y del presente. ¿Cómo es hoy en día la cultura? La etnografía, la etnología, la arqueología, la lingüística y la antropología física son las disciplinas sobre las que se funda la antropología cultural. Esos son los pilares que utiliza la antropología cultural para existir. La etnografía, la lingüística. En estos momentos, ¿cuántas culturas existen actualmente?
que manejan una caligrafía diferente, que manejan un verbo diferente, y eso es lo que hace cultura. La antropología cultural, y repito, se basa es en estudiar el pasado, el presente y los hechos futuros sobre la cultura. Acá la transformación que ha tenido la cultura en la antropología, comenzamos con el evolucionismo, que el evolucionismo social es el término que define los cambios que se dan a una sociedad a través de la historia, haciéndola cada vez más compleja. Está basada en teorías antropológicas en desarrollo social que se acreditan a las sociedades con términos de estado primitivo que gradualmente se tornan más civilizadas con el pasar de los tiempos. Lo que decía actualmente, un ejemplo, lo que pasaba con Latinoamérica. Latinoamérica anteriormente se podría decir que era muy primitiva. ¿Por qué? Porque las raíces eran indias. Por doquier eran solamente indios, culturas y tribus indígenas. Al momento que realizan la colonización, ya se podría decir que se comenzaron a civilizar, comenzaron a mejorar su dialecto, comenzaron a adquirir nuevas costumbres, comenzaron a evolucionar. Esto ocurrió en el siglo XIX. Entre 1920 y 1930 ocurre algo que se llama el particularismo, y es un concepto historiográfico que se aplica a la historia de Europa occidental para definir la defensa de una particularidad o condición particular, especialmente las particularidades religiosas, estamentales y locales frente a la tendencia unificadora. En 1930 a 1970 ocurre lo que se llama el estructuralismo. Es un enfoque de las ciencias humanas que creció hasta convertirse en uno de los métodos más utilizados para analizar en la lengua, la cultura y las sociedades en la segunda mitad del siglo XX. Acá básicamente el estructuralismo lo que hacía era estudiar ese habla, lo que hacía era estudiar esas creencias que tenía sobre la cultura y las sociedades. En 1970 ocurre algo que se llama el postestructuralismo. Como su palabra lo indica, el post, después del estructuralismo, ocurre algo, y es un término que describe una variedad de investigaciones realizadas principalmente en Francia, que emergieron a mediados de finales de los años 1960 para poner en tela de juicio la primacía del estructuralismo en las ciencias humanas, frente a la antropología, frente a la historia, frente a la sociología, sobre la crítica literaria y la filosofía, además de la psicoanálisis. Entonces esto ocurre en 1970. Acá podemos ver una gráfica también sobre la evolución que ha tenido este tema como tal. Desde los inicios aparece una breve historia y podemos observarla en 1991. Eso es una línea del tiempo de los estudios culturales que siguen generando, y la línea continúa. Hoy 2018 sabemos que hoy en día las culturas son totalmente diferentes a como estaban en 1991. Por eso es que el estudio de las culturas va a seguir generando y generando y generando, y va a seguir en generación. Principales exponentes de la antropología cultural tenemos a Leslie White. Pues básicamente podemos observar que él fue una de las personas principales sobre la antropología cultural. Se podría decir que él colocó uno de los primeros pilares frente al estudio de la antropología cultural. Tenemos a Julian Stewart y al señor Alfred Corbett. En estos momentos hay muchas personas que influyen y estudian lo que es la antropología cultural, pero nos quedamos con estas tres personas, estas tres ilustraciones, que son las personas más importantes y más influyentes en el tema de la antropología. Con eso damos por terminada la presentación. Agradecemos toda la información suministrada por el tutor. En estos momentos queremos agradecer. Que estén muy bien.